Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles el Salmo número 106. Vamos a tomar nuestra Biblia en este momento y ábranlo en el Salmo número 106 para leerlo juntos y instruirnos todos juntos, porque esta es palabra del rey David hacia el Señor, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor llegó a derramar en el pueblo de Israel. El Señor tuvo compasión de Israel cada vez que ellos pecaban. Destruyó a muchos de ellos por su propia culpa, por no creer en la grandeza de Él. Y de esta manera nosotros vamos a comprender que no debemos dudar de su poder, que no debemos dudar de lo que Él puede realizar, de lo que Él puede hacerse cargo cuando nosotros le pedimos que nos ayude, que se ponga al frente de nuestros adversarios para que ellos no puedan hacernos daño. De esa manera era que el rey David les explicaba a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que el pueblo de Israel había pecado muchas veces, pero que gracias a muchos de aquellos hombres, especialmente a Moisés, que se puso frente al Señor para que no le hiciera daño al pueblo de Israel. Hubo muchos intercesores que gracias a ellos nuestro Señor comprendió que solamente somos humanos, somos de carne y hueso, hechura de Él, y que de una manera o de otra íbamos a seguir fallando. Entonces, si el Señor nos conoce, si el Señor sabe cómo somos, si el Señor sabe que de un momento a otro vamos a caer en el pecado, Él es el único que nos puede volver a levantar, y a Él es el único que podemos nosotros pedirle perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas que cometimos y que seguimos cometiendo ante el Señor. Voy a leer este salmo, está un poco larguito, pero es bien hermoso. Vamos a ver qué nos enseña este salmo de hoy día, porque son enseñanzas diarias, son enseñanzas diferentes para nuestro diario vivir. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. ¿Quién contará las hazañas del Señor y hará que oigamos toda su alabanza? Felices los que respetan el derecho y practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor, tú que amas a tu pueblo, que tu visita traiga salvación, que veamos la dicha de tus elegidos. Nos alegremos con el gozo de tu pueblo, y nuestro orgullo sea el de tu familia. Junto con nuestros padres hemos pecado, cometimos una falta, somos culpables. Y nuestros padres en Egipto no entendieron nada de tus milagros, se olvidaron de tus favores sin cuento. Se rebelaron contra el Altísimo junto al Mar Rojo, pero en virtud de su nombre lo salvó, para que su valentía fuera conocida. Increpó al Mar Rojo y se secó, los condujo por el fondo como en el desierto. Los salvó de las manos del que los odiaba y los libró de las manos del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno solo de entre ellos escapó. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Pero pronto se olvidaron de sus obras y no contaron con su providencia. Se despertó su gula en el desierto, y en la estepa pusieron a Dios a prueba. Él les concedió lo que pedían, se lo dio hasta que tuvieran asco. Enviaron a Moisés en el campamento y a Aarón, el santo del Señor. Se abrió la tierra y se tragó a Datán, se cerró sobre la banda de Abirón. Un fuego se encendió contra su grupo, una llama devoró a esos malvados. Luego en Horeb se hicieron un ternero y se postraron ante un metal fundido. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Se olvidaron de Dios que los había salvado, del que hizo grandes cosas en Egipto, milagros en el país de Cam y un prodigio asombroso en el Mar Rojo. Entonces habló de exterminarlos, a no ser porque su elegido Moisés
se puso en la brecha frente a él para impedir que su ira los destruyera. Despreciaron una tierra de delicias, no creyeron en su palabra, se quedaron en sus tiendas criticando en vez de escuchar la voz del Señor. Alzó su mano sobre ellos y juró que los haría caer en el desierto. Dispersaría su raza entre los paganos y los esparcería entre los países. Se sometieron a Baal Peor, comieron de los sacrificios a los muertos. Tanto lo irritaron con esas prácticas que una plaga se desató contra ellos. Entonces surgió Finjas e intervino y el flagelo se detuvo. Ese fue su mérito, se lo reconoce por generaciones, para siempre. Lo irritaron en las aguas de Meribá. Por su culpa le fue mal a Moisés, pues agriaron su espíritu y sus labios hablaron lo indebido. No acabaron con los pueblos que el Señor les había ordenado. Se mezclaron con los paganos y aprendieron sus modos de comportarse. Sirvieron a los ídolos, que fueron una trampa para ellos. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, sacrificados a los ídolos de Canaán, y el país quedó manchado de sangre. Se mancharon con esas acciones, se prostituyeron con tales prácticas. La cólera del Señor se encendió contra su pueblo y tuvo horror de su propia gente. Los entregó en manos de los paganos, y los que los odiaban los dominaron. Los oprimieron sus enemigos, a su yugo debieron doblegarse. ¿Cuántas veces no los liberó? Pero ellos, rebeldes a sus consejos, se sumían en su culpa, mas apenas los veía en su miseria y escuchaba sus clamores. Se acordaba de su alianza con ellos y se compadecía según su gran amor. Así hizo que de ellos se apiadaran todos los que los habían capturado. Oh Señor y Dios nuestro, sálvanos, júntanos de entre las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre, y sea nuestra gloria tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga, amén, aleluya. Bendito y alabado sea Señor. Podemos ver la grandeza de Dios en tantas cosas, hermanos, y no saber agradecer. Este pueblo miró las grandezas de Dios en medio del desierto, cuando fueron liberados de Egipto. Vieron la grandeza que realizó en medio de ellos, al liberarlos de esa nación de Egipto, que los tenía capturados, que los tenía esclavos de tantos trabajos tan pesados. El Señor se compadeció de ellos y muchas veces lo hizo. Así nosotros, hermanos, somos ayudados tantas veces, miramos los milagros grandísimos que realiza a nuestro alrededor. A veces pedimos ayudas por nuestros familiares, pedimos ayudas en sus enfermedades y el Señor los levanta. Y luego volvemos a caer en la duda. Decimos en nuestro interior, ¿sí sería Dios quien lo levantó? ¿Sí sería Dios quien lo sacó de esa enfermedad? Y esa es la duda que al Señor no le gusta, hermanos. Este pueblo de Israel, siendo ya liberado de Egipto, de esa nación que los tenía cautivos, los liberó con gran poder, los sacó, les envió tantas plagas al pueblo de Egipto y les hizo ver a ellos que su poder era grandísimo. Sabían bien que por boca de Moisés al faraón le enviaban los mensajes que se comportara, que cambiara su padecer. Si no cambiaba, le iba a enviar plagas. El pueblo de Israel lo sabía. Todos ellos sabían que por boca de Moisés se realizaron todos esos prodigios. Gracias a Dios que escuchó las voces de todos ellos que clamaron cuando eran esclavizados y que le pedían al Señor que los liberara. Envió a Moisés como libertador. Lo envió para que hablara con el faraón y aún así, hermanos, dudaron. Ya cuando se encontraron en medio del desierto, sintieron hambre, sintieron miedo, sintieron de todo.
¿Y qué sucede? ¿Qué sucede después de esto? El Señor decide que muchos de ellos van a padecer. Si no se fijaron en todos sus prodigios, si todos aquellos no comprendieron que el Señor había sido quien los había liberado, si vieron cómo Él separó esas aguas en medio de ese mar rojo, si no vieron todo eso, entonces, ¿por qué tantas dudas? Y el Señor decidió acabar con muchos de ellos que dudaron. El Señor conoce nuestros interiores, conoce nuestros corazones, que si no cambiamos, que si no creemos, si no ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, en medio de lo que usted esté pasando, no nos va a llegar la ayuda, hermanos. Porque no comprendemos que nuestras sanaciones, nuestros problemas se han terminado por gracia de Dios. No se han terminado porque no creemos en Él. Volvemos a la duda. Cuando el Señor decide quitar una enfermedad de un familiar, la quita, la arranca, nunca más vuelve. Pero si nosotros nos olvidamos de Él, si nosotros nos olvidamos de darle gracias por su misericordia, de que salvó a aquel familiar, les aseguro que la enfermedad puede llegar mucho peor, y no para el familiar, sino para ti, por incrédulo, por no creer en su palabra, por no creer en los prodigios. Esto es lo que le sucedió a muchos de ellos que padecieron en el desierto, que murieron, y mucha culpa tenían en haber muerto de esa manera, porque no creyeron en el Señor. Y nosotros, si no creemos, también nos puede suceder lo mismo, y no porque el Señor nos quiera terminar de esa manera. Nosotros mismos nos lo estamos buscando por no creer, por ser incrédulos, por buscar en falsas acciones. ¿Ellos qué comenzaron a hacer? Le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro. Como dice aquí el rey David, se perdieron de la gloria de Dios, a ese que los había liberado, por un becerro que come pasto. ¿Cómo van a creer que un becerro los va a salvar, los va a arrancar de todo aquel flagelo que les esperaba? No, hermanos, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede sacar adelante es Dios. No perdamos nuestra fe en el Señor en medio de lo que esté pasando. Sufrimos mucho, sí, claro que sí, pero no hay que perder la fe, no hay que perder la confianza en nuestro Dios. Él es tan bueno que nos da tantas ayudas. A cada instante de nuestra vida podemos verlas, las ayudas que el Señor nos envía. Y si no perdemos la confianza en Él, nos va a seguir ayudando, nos va a seguir sacando adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es bueno. ¿Cuántas veces no tuvo misericordia del pueblo de Israel? ¿Cuántas veces no los liberó, siendo ya atacados por otros pueblos? Y es que el Señor se decidió, ¿verdad?, que por su pecado que habían cometido en medio de el desierto, que no habían creído en sus milagros, que no habían creído en sus prodigios, Él decidió que los dispersaría por las naciones. Y eso es lo que sucedió. Eso era lo que les pasaba a cada momento de la vida al pueblo de Israel, porque se volvían a prostituir, volvían a caer en el pecado, volvían a realizar las costumbres de aquellos pueblos paganos. El Señor les había dicho: cuando ustedes entren en un país que no es el de ustedes, lo van a conquistar, va a ser para ustedes, yo se los voy a regalar, pero tienen que exterminar todo lo que allí existe, desde niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, animales, todo absolutamente lo van a exterminar, porque todo eso, hermanos, había sido impuro ya por la misma gente de ese pueblo. No crea usted que el Señor lo quería terminar solamente por terminarlo. Todo absolutamente era impuro. Los hombres hasta con los animales se metían, yo me imagino. Por eso el Señor decidió acabar con todo, con todos esos pueblos a los que el pueblo de Israel iba conquistando. Y el Señor les decía: acaben con todo, porque Él sabía que todo era impuro, todo estaba manchado. Y les decía: termínenlo, exterminen absolutamente todo, no quede nada sobre ese pueblo. Y ellos comenzaron a dejar todo lo que les gustaba. Las mujeres se les hacían hermosas, las dejaban.
El ganado era muy bueno, lo dejaban. Pero exterminaban a todos los hombres, pues no les servían. No les iban a servir para nada, tal vez para esclavos. Hermanos, cuando una orden es dada por Dios, Él hablaba directamente con Moisés y le decía de qué manera el pueblo tenía que comportarse, de qué manera el pueblo tenía que seguir sus leyes. Y no hicieron caso. Se desviaron totalmente. Dejaron que la codicia entrara en sus corazones. Y todo eso nos termina, nos acaba totalmente. Porque no creemos que el Señor nos puede mandar un castigo. Y no es como les digo, no es que el Señor nos castigue. Nosotros mismos con nuestros actos caemos en el pecado y el Señor nos da un apretoncito de cuello para volver al camino. Que no nos olvidemos que si aquel pueblo tan pecador cayó muchas veces, el Señor los quiso corregir y por eso los dispersaba por otras naciones, para que se dieran cuenta que aquellas naciones eran muy malos. Todo el pueblo aquel era malo. Y el Señor los dispersaba para que se dieran cuenta que lo que el Señor les daba era hermoso. Una tierra magnífica. Una tierra que cuando ellos la cultivaban era una tierra fértil. Oh sí, pero comenzaron a pecar, comenzaron a caer en el pecado, a prostituirse con dioses falsos. Si se prostituyeron en el desierto con un animal que come pasto, ¿cómo el Señor no se iba a enojar? Y así se enoja también con nosotros cuando sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso y buscamos en los brujos, en los espiritistas, en todo aquel que lee cartas, que te lee los astros. Hermanos, eso no existe. Eso, olvídense de todo eso. Cuando buscamos en esas falsas personas, Dios ve nuestro interior y nos quiere corregir. Y cuando no nos dejamos corregir, nos termina. Simplemente, ¿para qué quiere una persona que no va a creer nunca en Él, en su gran amor? Cuando ya conocimos de Él y nos ayudó muchas veces y nos cambiamos para lo falso, obviamente que mejor merecemos la muerte. ¿Para qué queremos hombres y mujeres que solamente hacen el mal? Aquí lo dice claramente en el Salmo al último, ¿verdad? Que el rey David le pide a Dios que aleje a todo aquel malvado, los aleje, los destruya. En aquel entonces nosotros podíamos hablar de esa manera con Dios, pedirle que destruyera a nuestro adversario, a nuestro enemigo. En la actualidad no. En la actualidad hay que pedirle a Dios por todos ellos, que se apiade de ellos y los cambie. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de donde usted se encuentre. Bendiciones.